Hola, hoy les hablaremos acerca de un método de seguridad, el cual es la bolsa de aire. Este se emplea en automóviles. El objetivo de esto es conocer las reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de estas para su correcto funcionamiento, además de saber el impacto que tienen sobre nuestra salud y el medio ambiente. Además de desmentir mitos sobre estas. Comenzamos. Las bolsas de aire son un mecanismo que cumple con la función de inflarse y amortiguar el golpe que reciban el conductor y los pasajeros. Estas se activan con ayuda de un sensor cuando hay una colisión o choque cuya velocidad sea mayor a los 15 km por hora. Contrario a lo que podría pensarse, las bolsas de aire no están llenas de esto. Estas se inflan gracias a una reacción química causada por la descomposición de ácida sódica. Este es un compuesto químico termodinámicamente estable, pero inestable cinéticamente. Lo anterior quiere decir que reacciona bajo ciertas condiciones, como cuando se calienta o recibe un golpe o presión generando nitrógeno. La reacción química que ocurre para producir el nitrógeno e inflar la bolsa de aire es la siguiente. Primero, la ácida de sodio sólida se descompone al momento de entrar en contacto con el calor producido por el choque, produciendo así una reacción que tiene como producto sodio metálico en estado sólido y nitrógeno en estado gaseoso. El principal problema con la reacción anterior es la producción del sodio metálico, el cual es un elemento sumamente reactivo que al entrar en contacto con el agua puede generar reacciones exotérmicas, pudiendo así llegar a causar quemaduras e incluso explosiones. En la actualidad, la tecnología de las bolsas de aire ha ido cambiando y se ha modificado para hacer de estas una herramienta más útil y segura. Tal es el caso de nuevos modelos de bolsas de aire que reemplazan la ácida sódica por nitrato de guanidina, compuesto que genera una reacción menos reactiva y agresiva, además de que no absorbe humedad, o el caso de las bolsas de aire de doble explosión o dos etapas, las cuales tienen un medidor de intensidad de la colisión o accidente e inflan las bolsas a un 70 o 100% de su capacidad, dependiendo de este factor, procurando así brindar la mejor protección posible durante la colisión y evitar el rebote del cuello de los ocupantes del vehículo. Las reacciones que ocurren para neutralizar el sodio metálico son las siguientes. La primera reacción que se lleva a cabo para la neutralización contiene nitrato de potasio, el cual, junto con el sodio, reaccionan en 1 mol de óxido de potasio, 5 moles de óxido de sodio y 1 mol extra de nitrógeno. La segunda reacción que se lleva a cabo para terminar de neutralizar el sodio contiene óxido de silicio, el cual, junto con el óxido de potasio y el óxido de sodio, reaccionan en cristal de silicato de sodio-potasio. La importancia del orden en el que ocurren las reacciones radica en la neutralización que se tiene que hacer del sodio metálico para que este no resulte corrosivo para la salud del conductor ni los pasajeros, ya que de ocurrir en un orden erróneo, podría no llegarse a lograr esta neutralización o podría generarse reacciones no deseadas, provocando que la bolsa explotase o no llegase a inflarse correctamente. Algunos parámetros importantes que debemos establecer para poder analizar todos los datos sobre las bolsas de aire es el volumen de estas y cómo varía en relación si es del pasajero o del conductor. Para poder hacer un análisis más preciso de la cantidad de gramos de ácida sódica que es necesario para inflar las bolsas de aire, nos basamos en los datos de Hella Teach World, una compañía dedicada a la fabricación de repuestos y mecanismos para carro, entre ellos bolsas de aire, donde pudimos encontrar que el volumen de la bolsa del conductor es de 67 litros aproximadamente, mientras que la del pasajero de 140 litros, más del doble. Para las siguientes operaciones, ocuparemos la ley de los gases ideales despejada para volúmenes, la cual nos va a decir cuál es el volumen que 1 mol de gas puede llegar a inflar. Haciendo toda la operación necesaria y tomando en cuenta que la temperatura en este caso no serán 25 grados Celsius, sino 175 grados Celsius debido a que es la temperatura a la que ocurre la reacción que vamos a analizar. Por lo tanto, 448.15 kelvin nos da que 1 mol es capaz de inflar 36.7931 litros. Por lo tanto, con estos datos ya podemos comenzar a hacer las relaciones estequiométricas. Teniendo la cantidad de moles que necesitamos para inflar 67 litros, ahora podemos sacar la cantidad de gramos que necesitamos de ácido sódico. En la reacción principal se producen únicamente 3 moles de nitrógeno. Sin embargo, en la reacción secundaria, donde cuando entra el nitrato de potasio, se logra crear otro mol más de nitrógeno. Así que para hacer la relación estequiométrica correctamente y evitar confusiones, vamos a ocupar ambos casos. Primero, únicamente con 3 moles de nitrógeno y en el segundo caso, ya con los 4 moles de nitrógeno formados.
Para calcular el valor en gramos que necesitamos de ácida sódica para que infle los 67 litros de la bolsa de aire, necesitamos tomar los valores que ya sacamos y usar esta fórmula del número de moles, la cual despejada para gramos nos queda así. Teniendo en cuenta que el peso molecular de la ácida sódica es de 65.0099 gramos sobre mol, hacemos la siguiente operación. Esta sería la cantidad de gramos que necesitamos para cada caso. Para el caso 1, 78 gramos y para el caso 2, 59 gramos. Los cálculos anteriormente realizados fueron en base a una bolsa de conductor con un volumen de 67 litros. Ahora, si quisiéramos hacerlo para la bolsa del pasajero, tendríamos que ocupar un volumen de 140 litros, lo cual nos daría, para el caso 1, un valor de 164.91 gramos y para el caso 2, un valor de 123.68 gramos. Ahora realizaremos una tabla con los valores termodinámicos estándar de los compuestos participantes en esta reacción. Esto nos servirá para posteriormente calcular el valor de la entropía, entalpía y la energía libre de Gibbs total de la reacción. Empezamos separando por compuestos, en este caso tenemos la ácida de sodio, con un valor de entalpía de 21.71 kJ por mol, un valor de entropía de 96.86 J por mol y un valor de la energía libre de Gibbs de 93.76 kJ por mol. El siguiente compuesto es el sodio sólido, el cual tiene un valor de entalpía de 0, un valor de entropía de 51.3 J por mol y una energía libre de Gibbs de 0. El siguiente compuesto es el nitrógeno elemental, el cual tiene un valor de entropía de 191.6, un valor de entalpía de 0 y un valor de energía libre de Gibbs de 191.6. El siguiente compuesto es el óxido de potasio, el cual tiene un valor de entalpía de menos 361.5 kJ por mol, un valor de entropía de 94.14 J por mol y una energía libre de Gibbs de menos 322.1 kJ por mol. El siguiente compuesto es el óxido de sodio, el cual tiene un valor de entalpía de menos 414.2 kJ por mol, un valor de entropía de 75.1 J por mol y una energía libre de Gibbs de 375.5 kJ por mol. El compuesto final, nitrato de potasio, tiene un valor de entalpía de menos 494.6 kJ por mol, un valor de entropía de 133.1 J por mol y una energía libre de Gibbs de menos 394.9 kJ por mol. Para calcular si el sistema absorbe o libera energía, tenemos que determinar la entropía de nuestra reacción, la cual está dada por la siguiente fórmula. Realizando los cálculos pertinentes, llegamos a una entalpía con valor de menos 43.42 kJ, valor que nos indica que esta reacción es exotérmica. Al realizar los cálculos de entropía, entalpía y energía libre de Gibbs, se puede notar que en el caso de la reacción base o principal, se tiene una entropía mayor a 0, una entalpía y energía libre de Gibbs menor a 0. Estos valores nos indican lo siguiente: gracias a que su entalpía es menor a 0, sabemos que se trata de una reacción exotérmica. Además, es espontánea, por tener una entropía mayor a 0. El hecho de que su energía libre de Gibbs sea menor a 0 nos indica que es espontánea y exergónica. Resumiendo todo esto, gracias a estos valores, logramos distinguir que nuestra reacción es una exotérmica, exergónica y espontánea. Para poder calcular la cantidad de calor producido por la reacción es necesario conocer el valor de la entalpía, el cual determinamos anteriormente que es de menos 43.42 kJ. Para poder transformar esta energía dada en kilojoules a joules y posteriormente a calorías, con el valor de una constante dada de 1 kJ igual a 1000 joules y una caloría igual a 4.185 joules, tomando en cuenta esto, las calorías liberadas es de 26.418.1601. Las bolsas de aire, al ser infladas a través de una reacción química, pierden propiedades con el paso del tiempo, disminuyendo su eficiencia debido a la degradación de los reactivos. Si bien hay una fecha de caducidad para la bolsa de aire, esta se debe de cambiar después de cierto tiempo, preferencialmente después de que el carro cumpla 15 años en circulación o la bolsa haya sido activada en algún accidente. Si la bolsa de aire cumplió su función y el inflado fue exitoso, deberá ser reemplazada, ya que solamente es de un uso y no es seguro conducir sin ella. Las bolsas de aire reemplazadas tanto por antigüedad como por uso son considerados como desechos peligrosos. Esto se debe a que presentan las características de reactividad y flamabilidad de desechos peligrosos. Debido a su composición, esto lleva a que la recolección de estos desechos de bolsas de aire sea enviada a una instalación de eliminación de desechos peligrosos, donde será manejada como desechos peligrosos RCRA.
Las bolsas de aire han sido un método que se ha implementado desde la década de los 70. Este mecanismo fue creado para proteger a los usuarios de los vehículos ante posibles impactos. Han pasado más de 50 años y las bolsas de aire siguen siendo un método de seguridad en los vehículos hoy en día. Es un método que ha salvado miles de vidas a través de los años. Sin embargo, ¿sabemos cómo funciona? Las bolsas de aire están compuestas por diferentes químicos, que cuando el sensor detecta el impacto, estos hacen su función para que la bolsa detone, y así evitar mayores lesiones en los ocupantes de los vehículos. Los químicos utilizados en este método de seguridad pueden provocar lesiones en los ocupantes como quemaduras o cortes en la piel. Reciben un fuerte impacto por la activación y esto puede provocar alguna herida. Usualmente ignoramos el cómo están conformadas o los mecanismos que necesitan para funcionar las cosas que usamos día a día. Este es el caso de las bolsas de aire de los carros, de las cuales comúnmente desconocemos su mecánica o maneras de funcionar y por lo tanto los riesgos que estos podrían llegar a significar si llegasen a ocupar de manera equivocada, si no se les da el mantenimiento adecuado e incluso los defectos de fábrica que estos pudieran tener. Cuando empezamos a realizar esta investigación, nos dimos cuenta que la gran utilidad de las bolsas de aire viene acompañado del riesgo que un mal funcionamiento a nivel mecánico o químico provoque grandes heridas a los usuarios, yendo estas desde quemaduras hasta cortes o perforaciones por metralla en la piel. Otro gran problema que se presenta en las bolsas de aire es el qué se hace con estas después de su tiempo de vida útil. Para esto, debemos comprender que las bolsas de aire son de un solo uso, que los químicos producidos en ellas durante la reacción deben ser desechados correctamente, por lo que el desecharlas en basureros locales o normales es una opción que queda completamente descartada. Garantizar la seguridad automovilística ha sido un factor muy importante cuando se trata de implementar medidas que mejoren o den un perfil más innovador a un carro. Si bien existen diversas maneras de seguridad, hay unas pocas que se han utilizado de forma continua para amortiguar el impacto recibido por los conductores, siendo estas el cinturón de seguridad y la bolsa de aire. Ambas parten de principios físicos y químicos, algunos más evidentes que otros, tales son los aplicados por el cinturón de seguridad. Pero la función de las bolsas de aire es un poco más compleja. Debido a esto, resulta de alta importancia conocer lo que sucede entre estos mecanismos de seguridad para su correcto funcionamiento. Investigando un poco, aprendemos que estas realmente no son bolsas de aire, sino bolsas de nitrógeno, liberado por una reacción química, la cual también libera un residuo un poco nocivo para la salud, el polvo de sodio metálico. Esto no lo sabía antes de iniciar la investigación. Poco a poco, al entender un poco más sobre el funcionamiento de las bolsas de aire, entendí todo lo que conllevan. Ahora puedo reconocer el proceso químico que se lleva a cabo dentro de estas, además de identificar las áreas de mejora en el diseño de estas, como el hecho de cambiar los metales que se llevan a cabo en la reacción química y el hecho de que ya no sean reutilizables una vez utilizadas, o que pierdan su efectividad al paso de los años, debido a la reacción química degradándose. Las bolsas de aire fueron un instrumento que en su momento revolucionó la seguridad en los automóviles, pero hoy en día existe un riesgo mínimo de que estas sean nocivas para la salud. El hecho de que algunas de las reacciones dentro de la bolsa no se realice bien, puede pasar que el sodio no sea neutralizado por completo, puede llevar a que en el momento en que las bolsas comienzan a desinflarse, pueden liberar este sodio y puede llegar a quemar a las personas si este entra en contacto ya sea con el sudor, la saliva, los ojos, etc. Para evitar que los residuos que dejan las bolsas de aire contaminen el ambiente, debemos asegurarnos que las reacciones químicas neutralizan completamente a los compuestos que pueden llegar a ser tóxicos y nocivos para la salud y el ambiente. Asimismo, las bolsas están diseñadas para usarse una sola vez, por lo que no deben de reciclarse. También, estas bolsas no deben de ser desechadas junto a la basura normal, sino que deben de llevarse a lugares especializados para que las traten por si ha quedado residuos de la reacción o cualquier otro elemento que pueda dañar a la salud.